Bien, muchas gracias, señor Gil. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Miranda, su portavoz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues buenos días, señor Sánchez, y bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación. No sé si bienvenido, porque efectivamente, desde que estalló el caso Koldo, el caso Mascarillas, el caso Hidrocarburos, el caso de todos los casos que estamos viendo en esta trama, usted no ha pisado todavía el Senado. Y ha tenido que venir hoy aquí, no porque usted quiera, sino porque el Partido Popular le ha tenido que traer a rastras con el Código Penal. Antes de comenzar, señor Sánchez, me gustaría hacerle 3 apreciaciones. La primera es que nosotros respetamos su presunción de inocencia. La suya, la de su mujer, la de su hermano, la de Koldo, la de su Ábalos, la de su Cerdán. La segunda apreciación es que, mire, yo no voy a entrar en su juego. Ha tenido ya ocasión con otros portavoces quizá, pero yo no voy a entrar en su juego. Esta comisión tiene unas normas y esas normas son que yo pregunto y que usted responde, y no al revés. Y la tercera apreciación, y voy a ser muy firme, es que usted a mí no me conoce de nada. No me conoce de... Bueno, sí. Quizá me conozca de lo que le hayan podido pasar sus 948 asesores. Quizá lo que le hayan podido contar sus 22 ministros que vienen aquí, como Óscar Puente, con dosieres contra nosotros, que además así lo dijo y así los dejó. O lo que le pueden haber contado sus fontaneras. O lo que le hayan podido contar sus fontaneras, que he visto el nivel de fontanería que tiene usted, le voy a ahorrar el trabajo. Mire, yo no solo soy la persona que le va a hacer hoy preguntas, soy también una víctima del COVID, que hace exactamente 5 años, en octubre de 2020, en este momento, estaba en una UCI, boca abajo, sedado, intubado y conectado a su vida a un respirador que respiraba por mí. Gracias al esfuerzo de los profesionales sanitarios y también gracias a lo que pude luchar por mi vida, estoy hoy aquí para hacerle preguntas, pero muchas otras personas se quedaron por el camino. ¿Sabe, señor Sánchez? Me gustaría que hoy, cuando me mire y cuando responda sobre su corrupción, se acuerde que mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peio, su número 2 y su número 3, en quienes usted confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas. Y por eso empiezo por ahí, señor Sánchez. ¿Se avergüenza usted de Ábalos, Koldo y Cerdán? Bueno, muchas gracias, señoría. Voy a... en fin... ¿Le hace gracia? ¿Le hace gracia que estuviera intubado? Usted habla de su corrupción. ¿Le hace gracia? Su corrupción. Pido, por favor, responder. ¿Se avergüenza, sí o no, de Ábalos, Koldo y Cerdán? Es muy fácil, ¿sí o no? ¿Se avergüenza? Usted me pregunta, antes ha hecho una serie de declaraciones, yo necesito imperiosamente responder a esas aclaraciones, porque usted dice que respeta la presunción de inocencia, pero luego habla de que, en efecto, hay corrupción. Señor Sánchez, ¿se avergüenza de Koldo, Ábalos y Cerdán, sí o no? En segundo lugar, señoría. ¿Sí o no? Es muy fácil, es muy concreta la pregunta, señor Sánchez. Pero es que... Sí, ya ha hecho todos los alegatos toda la mañana. ¿Se avergüenza de Koldo, Ábalos y Cerdán, sí o no? Señoría, es que no es un discurso político, es un interrogatorio, señor Sánchez. Señoría, yo entiendo que usted tenga que hacer mérito, pero de verdad, que déjeme responder a las preguntas. Y si usted hace una serie de afirmaciones, yo me veo en la obligación también de matizarlas, señoría. Eso es el parlamentarismo. Y mire, yo no vengo aquí obligado por el Código Penal. A tenor de cómo ha ido esta comisión, tengo que decirles que vengo encantado. Encantado. En segundo lugar, si usted dice que respeta la presunción de inocencia, bueno, simplemente le pido que también en su expresión, en la forma en la que se dirige hacia mí, pues también respete esa presunción de inocencia. Perfecto, respeto la presunción de inocencia. ¿Se avergüenza de Koldo, Ábalos y Cerdán? Lo he dicho hace 2 minutos. ¿Puede usted responder? Mire, señoría, ¿O va a jugar a perder el tiempo como...? Yo lo he dicho, señoría, que ha habido comportamiento. ¿Puede usted responder y decir la verdad por una sola vez, señor Sánchez? ¿Le cuesta tanto decir la verdad? ¿Se avergüenza usted de Koldo, Ábalos y Cerdán? Es que es así de sencillo. Yo pregunto y usted responde. Yo pregunto y usted responde. ¿Se avergüenza, sí o no? ¿Se avergüenza, sí o no, señor Sánchez? Ha habido un senador que ha hablado de que efectivamente
esta es una comisión inquisitorial con Torquemada. Bueno, pues parece que ya lo tenemos. Porque además, la diferencia, señor Sánchez, es que es una comisión en la que usted responde. Señoría, además resulta... Señor Miranda, un momento, por favor. Además resulta que el señor Miranda... No, señor Sánchez. Es senador por una circunscripción determinada. Señor Sánchez, no sé si se olvida de que el reglamento, pero el que está hablando es el presidente. Bien. Muy bien. Miren, señorías, antes de comenzar esta sesión, he hecho mención, porque no hay muchos precedentes o antecedentes, de comparecencias de un presidente de gobierno. Para aquellos que se están quejando en estos momentos, les indico que miren ustedes, miren los vídeos, lean la comisión del 5 de marzo de 2025. Ahí encontrarán la respuesta a todo lo que está sucediendo. Tiempos, cuando alguien se queja aquí de los tiempos, en aquella comisión se excedieron en un 50% los tiempos que tenían asignados porque comparecía el señor Rajoy. En aquella comisión se insultó, en aquella comisión se repetía constantemente que conteste el compareciente. Luego no se escandalicen los grupos parlamentarios que se están escandalizando de lo que se hizo por su parte en otra comisión. Siga, señor Miranda. Muchas gracias, señor presidente. No puedo responder yo, presidente. ¿Se avergüenza de Koldo, Ábalos y Cerdán? Señoría, yo ya he manifestado que desde el punto de vista político tomamos las decisiones y desde el punto de vista personal, cuando se han comentado y se han conocido esas conversaciones, he mostrado mi decepción. Pero simplemente diré una cosa. No fui yo quien dijo lo siguiente. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 283.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Esto lo dijo el señor Casado a propósito del hermano de la señora Ayuso. Señor Sánchez, ¿conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Si le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? Sobre fechas. Sí, está muy bien que lo sí, publique. Mire, sobre fechas. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? que no, señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero si estoy diciendo enseñando que no, la chuleta. Señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor. ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido con ¿Nunca se han reunido en Ferraz? ¿Nunca han coincidido en Ferraz? Mire, señoría, usted es dirigente de un partido político. Tiene aquí personas que son también dirigentes del Partido Popular, de Madrid, de España. El que yo me haga fotos en un mitin con mucha gente es moneda común en todos los partidos políticos, señoría. Así que era una casualidad. Y eso no significa, señoría, que yo conociera a esa persona ni que tuviera ningún trato con ella. Hablemos de casualidades. Fíjese, el día 14 de marzo del 20 ustedes declararon el estado de alarma y 6 días después el señor Ábalos contrataba su primer contrato con Soluciones de Gestión. Casualmente, primera casualidad, a la empresa de Cueto y Aldama, que habían organizado 3 meses antes, su cumpleaños. Segunda casualidad, usted estaba allí. Y tercera casualidad, casualmente, 4 días antes de que se firmara ese contrato, el señor Cueto y el señor Aldama ya firmaron un acuerdo privado en el que estaban repartiéndose, y está en dominio público, las mascarillas que fueron objeto de esa licitación. ¿Cómo sabían los miembros de Soluciones de Gestión, los miembros de la trama, que iban a licitarse esas mascarillas? ¿Hubo un chivatazo por el Ministerio de Transporte, señor Sánchez? Señoría, mire, yo lo he dicho antes, lo vuelvo a referir, en 2020, y usted además ha hecho referencia al estado de salud que yo lamento, y afortunadamente, como usted bien indica, los profesionales sanitarios, ojalá todas las administraciones reforzáramos la sanidad pública y no la privatizáramos, como desgraciadamente ocurre en la Comunidad de Madrid. Usted lo sabe bien porque ha estado al frente de la construcción del hospital Zendal, que por cierto, a lo mejor tendría que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones. Yo no soy objeto de la comisión, señor Sánchez. Está usted pinchando en hueso. Yo no soy señor Miranda, señor Miranda. Pero si no permiten ninguna... No, señor Sánchez.
El señor Miranda no es objeto de la comisión de investigación en este momento. Por supuesto que no lo es. Pero no, señor. Pero bueno, yo creo que es importante porque estamos hablando efectivamente de Señor Sánchez, lo que es importante es que usted responda en los términos de esta comisión de investigación. Estoy respondiendo, señor. Eso es lo importante. Siga, señor Miranda. Mira, el colmo de las casualidades es que no solamente lo que se agradece mucho es que usted reconozca que está acostumbrado a otra cámara donde usted le hace señales a la presidenta del Congreso para que le dé la razón en lo que usted quiere. Y eso aquí no se cumple, señor Sánchez, porque por primera vez está en un sitio donde usted no le puede dar órdenes al presidente de la comisión. Acostúmbrese, señor Sánchez. Siguiente casualidad. ¿Puedo responder? ¿Sabe usted que soluciones de gestión, según dice el informe de la UCO... Señorías, guarden silencio, por favor. Según dice el informe de la UCO, soluciones de gestión, señor Sánchez, atienda que luego no se enterará de lo que le estamos preguntando. ¿Pero puedo responder a la pregunta? Sí, ya ha respondido usted. Ya ha respondido usted. Mire, le voy a hacer la pregunta a ver si la puede responder usted. ¿Sabía usted que Soluciones de Gestión, según la UCO, es una empresa pantalla que utilizaba otras empresas en otros países precisamente para blanqueo de capitales y otras actividades de otro tipo? ¿Sabe dónde estaban precisamente esas empresas radicadas? ¿Lo sabe usted? ¿Ha leído eso en el informe de la UCO, en las noticias? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Elvas. ¡Qué casualidad! Oh, sí, vaya, justo. Que mi hermano Fíjese qué casualidad. No, donde estaban también las empresas de la trama de hidrocarburos, donde hay un fraude del IVA de 182 millones y unas licencias que estaban ustedes dando. Y efectivamente, ya que cita usted a su hermano y le gusta hablar de hermanos, pues mire, le voy a preguntar, señor Sánchez, ¿vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sí, estamos deseando saber Presidente. Si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarillas. No, si vivía su hermano en Elvas. Estoy hablando de si vivía su hermano en Elvas. Sí, es muy fácil. Sí, yo creo que, de verdad, es muy sencillo. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Me puede permitir responder? Venga, ¿vivía o no vivía en Elvas? Voy a responder a todas las preguntas. ¿Residía en Elvas? No. Yo le he hecho una, muy concreta. No, me ha hecho unas cuantas. ¿Residía su hermano en Elvas? No. Me ha hecho unas cuantas, señoría. Venga. ¿Puedo responder? Señor Sánchez, le he hecho una pregunta, quiero que la responda. Bueno, sí, es que quiero responder a todas. Porque mi objeto, mi propósito es compartir toda la información que tengo a disposición precisamente a sus señorías, para que puedan esclarecer. Veo que lo que no quiere es responder, señor Sánchez. Pero tanto tiene usted que tapar que no es capaz de responder si vivía su hermano en Elvas. Usted se pregunta y usted se responde. No, respóndame. ¿Vivía en Elvas o no? Bueno, voy a responder. Primero, sobre las mascarillas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir hoy. Al estallar la crisis del COVID, el Gobierno lo que hace es aprobar un Real Decreto. Señor Presidente, renuncio a esa pregunta. Quiero saber si residía su hermano en Portugal, que es la pregunta que he hecho. Con medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia. Y entre ellas se habilitó un procedimiento de contratación de emergencia que permitía contratar de manera directa e inmediata bienes, servicios, suministros, que son todos necesarios para afrontar la pandemia, como es el material sanitario, como son los equipos médicos, como son las obras de acondicionamiento, y lo hacíamos sin seguir los trámites ordinarios de licitación. Este procedimiento de contratación de emergencia se mantuvo vigente hasta el 9 de mayo de 2021, tras la finalización del estado de alarma. Hubo administraciones, como he dicho antes, que efectivamente prolongaron esto hasta el año 2024, como es el de la Junta de Andalucía, pero en todo caso lo que quiero decirle es que tanto la Intervención General del Estado como también el Tribunal de Cuentas ha avalado la gestión que hizo la Administración General del Estado en la ¿Residía su hermano en Elvas, sí o no, señor Sánchez? Bien. En segundo lugar, señor Presidente, sobre esta cuestión, ¿qué tiene que ver con el objeto de esta comisión? ¿Qué tiene que ver? Entonces no puede contestar a esa pregunta. ¿Qué tiene que ver? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver? Lleva usted hablando de muchas cosas que no tienen nada que ver con esta comisión. ¿Puede usted responder a esa pregunta o no va a responderla? ¿Qué tiene que ver? ¿No puede responderla? Señor Miranda, si el presidente no quiere responder a esa pregunta, es su decisión. Que conste en acta. Que el presidente ha decidido no constará en acta. Perfecto. Volvamos al estado de alarma, señor Sánchez. Por cierto, ¿encontró su hermano por fin la oficina de artes escénicas, señor Sánchez? Señor Miranda, pero acto seguido aclaro que no voy a tolerar una sola mención
a cualquier cuestión que esté fuera del objeto de esta comisión. Ni Gürtel ni cualquier otra cuestión que se llevan reiteradamente citando. No, señorías, este es su problema. Lleva el señor Sánchez toda la mañana diciendo lo que le daba la gana y ahora se acobarda o se avergüenza quizá de hablar de su hermano, porque quizá ni sabía dónde estaban las artes escénicas, ni tributaba en el país que debía tributar, ni hacía caso al convenio de doble imposición que le obligaba a tributar en el país que le pagaba el salario. Y además yo lo entiendo, señor Sánchez, que usted se avergüence de su hermano y hoy no quiera dar la cara ni quiera asumir la verdad. A usted le duele la verdad y hoy lo estamos viendo. Señor Gil, es el primer compareciente que no se atreve a responder una pregunta muy clara y muy directa, señor Sánchez. Estado de alarma. Usted nombró cuatro autoridades competentes, efectivamente. Señor Ramírez, le llamo al orden por segunda vez. Usted, señor Sánchez, en el Real Decreto, nombró cuatro autoridades competentes: el señor Illa, el señor Marlaska, la señora Margarita Robles y el señor Ábalos. Le pregunto muy concretamente, ¿se arrepiente de haber nombrado al señor Ábalos autoridad competente en la pandemia después de que todos sepamos a lo que se dedicaba? Señoría, el cometido que tuvo esa autoridad competente en el estado de alarma, creo que en términos generales fue muy eficaz para luchar contra. Entonces, ¿se arrepiente sí o no? Es muy fácil. Yo, señoría, no entro en esas. No responde tampoco a esta, ¿no? No, yo no entro en esas. De acuerdo. Van dos que no responden. ¿Tanto le duele la verdad, señor Sánchez, que es incapaz de contestar? A mí no me duele nada, señoría. ¿Le cesó usted por corrupción? Creo que he sido bastante claro en la respuesta. Puede serlo. Señoría, ¿Le cesó usted por corrupción? He respondido a esa cuestión previamente. Ya he dicho que fue por motivos fundamentalmente políticos de relanzamiento de la actividad. Ha dicho que como ministro no le cesó por corrupción. Y ahora le pregunto, ¿y como secretario de organización le cesó por corrupción? Fue coherente. ¿Le advirtió alguna vez el gerente de los gastos excesivos que estaba teniendo el señor Ábalos? Le leo literal. Señoría, José se está pasando con los gastos. ¿Eso de dónde? ¿De qué? ¿De qué medio? Se lo digo ahora mismo. De Objective, 23 de octubre del 25. Mariano Moreno acudió a Moncloa para alertar a Pedro Sánchez de los gastos excesivos. ¿Es verdad o no? Si lo dice, ¿Desmiente usted que si lo dice The Objective, entiendo que para ustedes es la Biblia. ¿Fue Mariano Moreno a la Moncloa a advertirle de los gastos de Ábalos, sí o no? Por cierto, una puntualización. Dígale a The Objective si se equivoca o no. ¿Fue o no fue? Pero, señoría, insisto, pero señor presidente, conteste. ¿Va a contestar alguna? Hechos, escúcheme. ¿Es capaz de contestar alguna verdad? Señoría. Venga, inténtelo. A ver si consigue una verdad. Bueno, inténtelo. A ver si me deja. Venga, ánimo. Sobre hechos concretos, de fechas, de comentarios, que además salen en tabloides digitales. Mire, yo le puedo decir lo que a mí me consta personalmente. ¿Es un tabloide de Objective? Bueno, eso lo infiere usted. No, lo ha dicho usted. ¿Fue Mariano Moreno el exgerente de su partido a la Moncloa a alertarle de los gastos excesivos de Ábalos, sí o no? ¿Sí o no? Que yo recuerde, no, señoría. ¿Que usted recuerde? No, pero que está hablando de años. ¿No o no lo recuerda? Señoría, es que yo recuerde, no. Pero me está contando usted la pandemia, que fue más lejos que, sin embargo, el año 21. Es decir, ¿se acuerda de lo del 20 y no se acuerda de lo del 21, señor Sánchez? ¿O tiene usted una amnesia selectiva para lo que usted quiere, señor Sánchez? No, yo lo que hago ¿Va a decir la verdad o no la va a decir? ¿Tiene usted un problema con la verdad? Es evidente. Yo creo que tienen ustedes un problema. Pero hoy estamos verificándolo. Tiene usted un gran problema con la verdad. Yo creo que tienen ustedes un problema serio. Señor Sánchez, ¿tampoco le cesó por la prostitución? Bueno, señoría, si usted se responde todo. No, le estoy preguntando. Conteste usted, venga. ¿Le cesó por la prostitución? El consumo de la prostitución, señoría, ha sido algo que he conocido y que me repugna, que rechazo y que la organización también rechaza. Es más, a diferencia de otras organizaciones, donde también ustedes han tenido casos de supuestas agresiones sexuales. Señor presidente, creo que y no han tomado ningún tipo de decisión política, ¿no? ni asumido ningún tipo de responsabilidad política. En nuestra organización, señoría, no solamente estamos defendiendo la abolición de la misma en las Cortes Generales con un anteproyecto de ley, que ojalá cuente con su voto afirmativo, sino que también hemos modificado el reglamento de conducta y el código ético de nuestra organización y hemos dicho que es incompatible lo uno con lo otro. Eso es lo que hemos hecho, señoría. Si es incompatible, entonces, señor Sánchez, le pregunto muy concretamente, ¿es moralmente aceptable para un socialista, para alguien de su organización, como está sacando pecho, que alguien haga negocio con la prostitución o se lucre de las mujeres, señoría, usándolas como mercancía, señor Sánchez? Mire, yo sé por dónde va.
No, ya le digo, conteste, ¿sí o no? Esto es muy fácil. No es objeto ¿Es moralmente aceptable, sí o no? Lo que yo he hecho siempre como secretario general del Partido Socialista y como presidente del Gobierno, y por cierto, como presidente también del Grupo Parlamentario Socialista... ¿Cómo califica la prostitución, señor Sánchez? Están los hechos, señor ¿Cómo califica la prostitución? Pues como un hecho que tenemos que abolir. Y ojalá contemos con los votos del Partido Popular para poder abolirla. ¿Y cree usted que tenemos que abolirla? ¿La dirija el padre de quien sea o el suegro de quien sea, señor Sánchez? Señoría, yo creo que hay suficiente jurisprudencia, también en el caso al cual usted se refiere, donde efectivamente se decía por parte de esta persona que no eran actividades ilícitas, punto 1 y punto 2. Y esto le quiero también recalcar, señoría, se lo quiero recalcar. Mire, el utilizar como argumento político estos hechos, teniendo usted como responsable política a una persona que cobra el salario mínimo interprofesional necesitaría 125 años para obtener una comisión de 2 millones de euros que resolvió con 3 emails y una llamada, que es el bien conocido Alberto Quirón, me parece que a quien deja mal es al Grupo Parlamentario Popular. Señor Sánchez, no se puede hablar de su hermano y usted se dedica a hablar de las parejas de otras personas. Me parece que usted juega con una doble moral en la que evita decir la verdad y además ataca a rivales que no se pueden defender porque no están aquí. Pero ya le he advertido antes que yo no iba a entrar en su juego. Responda, ha hablado de personas que con 2 llamadas conseguían esto. Mire, le voy a citar una. Coldo, 2 puntos. Que llamen a la chica, que José me corta lo que fuera. Y Pardo de Vera obedeció. Mañana la llaman. ¿Sabe a qué unidad, de qué persona estoy hablando? ¿Lo sabe? Dígamelo usted. Sí, Jessica Rodríguez. Pero mire, como Jessica estaban Claudia, Andrea, Nicoleta, Patricia Auriz, la mujer de Coldo, Joseba, que es su hermano, y Jessica Rodríguez, que efectivamente cobraba un salario precisamente por no ir a trabajar. ¿Sabe dónde la colocaron? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Conteste. Dígamelo usted. No, dígamelo usted, que es el que viene a contestar. ¿Se acuerda cuál eran las reglas? Son preguntas retóricas. Señorías, no son preguntas retóricas. ¿Sabe dónde estaba escrita Jessica Rodríguez en su gobierno? Lo que le quiero decir, señor. ¿Sabe dónde está? No, lo que yo quiero decir es que diga la verdad. ¿Es capaz de decir alguna? Todavía no ha dicho ninguna, ni su nombre, señor Sánchez. La presidencia del gobierno, señoría, lo que hace es encargarse la dirección política del país, de velar por la legalidad, de velar porque... Y entonces, cuando Coldo llama a Pardo de Vera, dirección política, y Coldo, asesor político, entonces... Entonces, lo que le quiero decir con esto es que en el momento en el que se conocieron estos datos y estos hechos, fue cuando actuamos desde el punto de vista político, a diferencia de lo que hace el Partido Popular allí donde gobierna y cuando gobernaron en España. Lo que pasó, ¿qué fue? Señor Sánchez, no vamos a volver a entrar en su juego, señor Sánchez. Usted no es capaz de contestar una sola verdad y no deja de hablar de otros partidos. Es la ley del embudo. Es que tiene tanto que esconder, tiene tanto que ocultar y le duele tanto la verdad, señor Sánchez, que tiene que jugar al y tú más. Si usted es el presidente del gobierno, se lo recuerdo, usted es el presidente del gobierno, tendría que tener algún recurso más que el y tú más, señor Sánchez. Que parece mentira, hombre, que parece mentira que usted tenga que estar recurriendo a esto por no decir la verdad. Lo que hace es no decir la verdad, como no lo ha dicho nunca, señor Sánchez. Lo que hago es poner... Si quieres te llamamos a declarar. Lo que hago es hacer un contraste entre lo que hace el Partido Socialista y lo que hace el Partido Popular allí donde gobiernan. Usted ha hecho referencia también a familiares míos. Usted no ha pedido perdón en su partido. Ya veremos cuáles son la asunción de responsabilidades penales por el espionaje a adversarios políticos que ha sido objeto tanto mi persona como mi familia desde que yo... Señor Sánchez, con quien tendría usted que ofenderse es precisamente con su fuego amigo, que la fontanera esa que tienen ustedes en Ferraz salió tan aturdida de aquí el 8 de septiembre que se fue a Telecinco y dijo en prime time que eran Óscar López y Antonio Hernando los que se habían interesado por las saunas de su suegro. Señor Sánchez, tiene usted un problema en casa y lo que tendría que hacer es resolverlo primero en casa y después acusar a sus rivales. Yo le recuerdo que ha venido aquí a contestar, que estamos en el objeto de las preguntas y que todavía en 20 minutos no ha sido capaz de contestar a una sola pregunta, porque usted no es capaz de decir una sola verdad. Señor Sánchez, la noche del 19 al 20 de enero estaban a pie de pista en Barajas, Ábalos, Coldo y, qué casualidad, Aldama, esperando la llegada de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, del régimen de Venezuela. Señor Sánchez, muy concreto, ¿fue una casualidad o fue un vuelo planificado? ¿A qué se refiere?
si fue una casualidad que aterrizara Delcy Rodríguez en Barajas esa noche o si fue un vuelo planificado. No es tan difícil. Yo creo que he sido claro en las anteriores preguntas que se han hecho. Y además se ha publicado en medios de comunicación un mensaje ¿Casualidad o vuelo planificado? Del propio José Luis Sánchez. Señoría, me permite, es que si no, no puedo responder. Venga, responda una verdad, una. Señor Miranda, deje responder. Es que si no, no puedo responder. Mire, y además hay una cosa, señor presidente, que me llama muchísimo la atención. Simplemente no sé si es costumbre del Senado, pero veo a senadores del Grupo Parlamentario Popular haciendo fotos. No sé si eso entra dentro del reglamento. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, lo dejo como me parece llamativo porque en el Congreso de los Diputados eso no sucede. Pero bueno, en todo caso, parece que en el Senado. Aquí nos graban habitualmente senadores del PSOE y no pasa nada. No tenemos la piel tan fina, señor Sánchez, como usted, que viene aquí. Hoy viene de ofendidito, por favor. Diga usted alguna verdad. ¿Sabía usted que venía Delcy Rodríguez o no lo sabía? Señoría, si es que estoy respondiéndole a eso. Pero sí es muy fácil. Usted recibió 4 días antes un mensaje de Ábalos diciendo que venía Delcy. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero puedo responder, señoría. Y usted le dijo bien. ¿Lo sabía o no lo sabía? Señoría, en el momento. Vamos a ver. Responsables políticos de otros gobiernos vienen a España muchísimo. Algunas veces se informa a los gobiernos, otras veces no se informa a los gobiernos. En la época en la que se produjo o se iba a producir esa visita, se iba a celebrar el Fitur, que es la principal feria del mundo de turismo. Señoría, cuando se tiene conocimiento de que hay sanciones personales por parte de la Unión Europea, que por supuesto avala el Gobierno de España, en el caso de la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, pues lógicamente se impide esa entrada y el pisar suelo europeo. Entonces, ¿por qué pero no en todo caso, pues por eso le estoy diciendo, señoría, dígamelo. Se desconocía al principio que tuvieran esas prohibiciones. Sin embargo, tenemos una respuesta de su gobierno en la que reconocían que sí lo conocían. Señor Sánchez, si es que usted miente hasta cuando cambia de opinión. Es verdad, ¿puedo terminar la reflexión, señoría? Venga, se tomó esa decisión. Termine de reflexionar. Esa decisión se tomó cuando se tuvo conocimiento efectivamente de que había esas sanciones personales. Es más, el compromiso del Gobierno de España con la causa venezolana es total. Mire, yo reconocí ¿Con la causa venezolana es total? Sí. ¿Cuál es la causa venezolana? Pues ¿El régimen? La libertad, señoría de Venezuela. Fíjese si Le voy a hacer una pregunta muy fácil. Fíjese si es así, señor señoría. Sánchez, Déjeme terminar la reflexión. ¿Es Venezuela una dictadura, sí o no? Déjeme terminar, señoría. ¿Es Venezuela una dictadura, sí o no, señor Sánchez? Es muy fácil. Señoría. ¿Es capaz de responder a esto? Estará muy fácil, oiga. ¿Puedo responder? Venga, responda. Bien. Le respondo de la siguiente manera. Mire, desde que yo soy presidente del Gobierno, se han habilitado permisos por razones humanitarias en nuestro país, que han dado permisos por razones humanitarias a más de 230.000 venezolanos y venezolanas, que es muchísimo más que lo que hizo el señor Rajoy como presidente señor del Sánchez, Gobierno. ¿a favor o en contra del régimen de Maduro? Pero si es que yo ya le he dejado. ¿Es capaz de contestarla o no? ¿Es capaz de contestarla o no? Pero señoría, pero si nosotros estamos a favor de la democracia en Venezuela, mire, estamos acogiendo a venezolanos. Si es que a mí lo que me hace mucha gracia es que se infiera que este es un gobierno que está a favor de Maduro cuando la mayor parte de los venezolanos y venezolanas que salen de Venezuela a donde vienen salen a España. De verdad, es que es todo un desideratum. Le resolvió la duda el Supremo cuando dijo claramente, y se lo leo textual, es un auto, le puedo decir además la fecha, es un auto del 26 de noviembre del 20, en el que dice muy claramente: está descartada el Supremo cualquier duda acerca del hecho de que Delcy Rodríguez accedió a territorio español y vulneró así la expresa prohibición del Consejo de la Unión Europea. Señor Sánchez, ¿avisó acaso usted a las autoridades europeas? Señoría, nosotros impidimos el que pudiera pisar suelo europeo. ¿Descargaron maletas? ¿Qué me está contando, señoría? No lo sé. Mire, no tengo Coldo esa dice que información. descargaron 12. Hay otras cuentas que hablan de 40. ¿Usted sabe? Mire, es muy fácil. ¿Sabe o no sabe si descargaron maletas? Señoría, yo no tengo constancia de eso. No tengo constancia. ¿Sabe si pasaron el control de pasaporte de equipajes? ¿Sí o no? Señoría, de nuevo, yo no tengo constancia de ese tipo de cuestiones. ¿Y ha hablado de algo de esto de la visita de Delcy? ¿Ha hablado alguna vez de la visita de Delcy, usted que es un presidente del gobierno, con la propia Delcy Rodríguez en algún momento? Nunca. ¿Y con Maduro? ¿Y con Maduro? Yo con Maduro no he tenido, yo creo que una conversación, pero, en fin, en mi vida. ¿Y con Zapatero ha hablado de la visita de Delcy?
con José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto es un presidente que defiende la democracia y que por cierto, ya lo vemos, muchos de los refugiados venezolanos y venezolanas que han salido de las cárceles de Venezuela ha sido gracias a la gestión del presidente. Habrá que escuchar lo que hablan precisamente los opositores venezolanos del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, del algunos, que usted otros saca probablemente mucho pecho, no. Y se ve que le debe bastante más. Por cierto, ¿A qué se refiere, señoría? ¿A qué se refiere con que le debo? Esto no era una pregunta. Yo le tengo... ¿Quiere contestar a la que no era una pregunta, señor Sánchez? No, pero mire, sí que le voy a hacer una pregunta. Entonces le hago una pregunta sobre Zapatero, ya que quiere usted hablar de Zapatero. ¿Me dio Zapatero por el rescate de Plus Ultra, señor Sánchez? Señoría, a mí que me consta. ¿Es capaz de usted decir ni sí ni no? Pero señoría, vamos a ver. Usted me pregunta... ustedes me dicen, si miente es ilegal. Bueno, otros dicen que mentir no es ilegal, que son de su partido político. Yo trato de darle toda la información que tengo, señor que Sánchez, dispongo. ¿tuvo algo que ver la visita de Elci con el rescate de Plus Ultra? ¿Sí o no? Pues yo creo que he respondido en la primera de las preguntas a esto. Dígala, responda. Pues, señoría, vamos a ver. Sobre las Vamos a buscar un ladrillo que lee. porque me parece importante, Omitamos la verdad. No, la visita de Delci con el rescate de Plus Ultra, sí. Es que más allá de su cuestionamiento inquisitorial, de ser Torquemada, ¿Cómo creo que es le importante. duele a usted cuando no manda? Creo que señor es importante. Sánchez, ¿cómo le duele a usted cuando no manda? No, al contrario, señoría. Somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, como comprenderá. No hacemos otra cosa que negociar y llegar a acuerdos. Que eran un gobierno de corrupción. Pero me parece eso, en fin, no vamos a hablar de los lapsus de su jefe. Pero en todo caso, mire, porque yo creo que es importante ponerlo en contexto y para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas al respecto de Plus Ultra, de Air Europa. A ver, en marzo de 2020, señorías, en marzo de 2020 la Comisión Europea habilitó un marco temporal de ayudas específico, para o bien recapitalizar o bien ayudar a aerolíneas que estaban sufriendo y otras muchas empresas afectadas por el COVID. Simplemente algunos datos para que lo sepan los ciudadanos. La OCDE, según la OCDE, únicamente desde el inicio del COVID hasta agosto del año 2020, los gobiernos proporcionaron cerca de 160.000 millones de dólares de apoyo a las aerolíneas. Sánchez, me doy por contestado. Los países de la Unión Europea concedieron ayudas por encima de los 15.000 millones de euros. Le hago otra pregunta. Déjeme terminar, señoría. Alemania aprobó un paquete de ayudas de 9.000 millones de euros a Lufthansa. Suecia y Dinamarca, 1.000 millones de euros. Francia, 5.000 un experto en no decir la verdad. Y tiene todas las técnicas. Y nosotros creamos en septiembre de 2020 un fondo que concedió 3.255 millones de euros en préstamos. Y esto es muy importante, señorías. En préstamos, no en transferencias directas, en préstamos a 30 empresas. La concesión de estos préstamos del Fondo de Rescate se sometió a un procedimiento administrativo reglado, que se hizo para hacer una valoración, se hizo con valoración jurídica y económica y con reglas idénticas para todas las empresas. Fíjese, a propósito, en el caso del préstamo a Air Europa, hubo una empresa, una aerolínea, Ryanair, que denunció en junio de 2024 ante el Tribunal de Justicia Europeo este apoyo a Air Europa. Bueno, señor Sánchez, y el Tribunal de Justicia Europeo dijo lo siguiente: ha quedado muy claro que el usted no quería régimen de contestar. ayudas no violaba el principio que de no discriminación por razón de nacionalidad y era proporcionada la excepcionalidad y la particular importancia de los objetivos perseguidos por el régimen de ayudas permiten considerar que se garantizaba un justo equilibrio, que es lo que argumentó el Tribunal de Justicia Europeo. Puede leernos la Biblia si quiere, porque bueno, va a no es la Biblia. Son las sentencias de la justicia. Con tal de no decir la verdad, es capaz de leer lo que haga falta. Señor Miranda, deje que acabe. No es la Biblia, señor presidente, es la justicia europea la que avaló el préstamo que se le dio. Ya que ha citado usted Air Europa, señor Sánchez, le voy a hacer algunas preguntas muy concretas de Air Europa. En primer lugar, ¿por qué lo resolvieron solo en 70 días? Señoría, le tengo que decir lo siguiente. Estábamos hablando de una emergencia sanitaria, de una emergencia económica. Había muchísimas empresas que necesitaban la ayuda. Lo que sí que es importante, señoría, es decir lo siguiente. Mire, yo voy a recordarle lo que en septiembre de 2024... que todas las empresas necesitaban mucha ayuda. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, pero déjeme terminar. El Grupo Mediterráneo, que no sé si lo conoce usted, yo sí, era un grupo que daba alimentos a los hospitales y que también necesitaba un rescate y que
de 17 veces menos importe, ustedes tardaron ni más ni menos que 7 veces más. De 2024, se dieron mucha prisa con el rescate de Europa porque quizá usted tenía un aliciente especial. Le voy a preguntar, ¿por qué pagaron a Air Europa 40 millones más de lo que solicitó? Señoría, mire, ¿Por qué pagaron a Air Europa 40 millones más de lo que solicitó, señor Sánchez? Antes, el fondo se crea por parte de la SEPI. ¿Y por qué pagaron 40 millones más de lo que solicitó? 2.300 millones de euros, señoría. No, 475 cuando habían pedido 475. Yo no estoy preguntando por el fondo, le estoy preguntando por Air Europa. Air Europa, 475 millones. ¿Por qué le pagaron 40 millones más de lo que solicitó? Por cierto, que no es pagar, que son préstamos, señoría, que están devolviéndose por parte ¿Entonces no de les esta pagaron? compañía. ¿No se los abonaron? Mire, las dos operaciones. Señor Sánchez, ¿se los abonaron o no? Las dos ¿Por operaciones. qué le dieron 40 millones de más? Señoría, ¿me permite explicar? Sí, por lo menos yo le usted... permito que vuelva a no contestar. ¿Va a contestar alguna? Sí, voy a contestar. ¿Alguna va a contestar, señor Sánchez? Bueno, la concesión de estos préstamos, señoría, de estos 3.255 millones de euros en préstamos a 30 empresas, entre las que se incluía efectivamente Air Europa, se sometió a un procedimiento de administrativo reglado, para el que se hizo una valoración jurídica y económica. Y esto es muy importante, con reglas idénticas para todas las empresas que fueron beneficiarias de estos préstamos. No solamente le hago referencia a esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, sino que también, fíjese, en septiembre de 2024, el Tribunal de Cuentas concluyó que el rescate financiero de Air Europa y otras 29 compañías llevado a cabo por la SEPI se ajustó a la normativa en la tramitación del apoyo financiero. Y termino simplemente con esta cuestión que me parece importante, señoría. El Tribunal de Cuentas dejó claro que las ayudas públicas se concedieron en base a 13 criterios de elegibilidad prefigurados por la Comisión Europea. Por tanto, señoría, me pregunta usted a mí ¿me dio si su hay... mujer en el rescate de Europa, sí o no? Mire, ¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no? Por supuesto que no. Pero no lo digo yo, no lo digo yo, sino que lo digo. Pero es que no me deja responder, señoría. Es que no me deja responder. O sea, es que esto es así, ¿sabe? Yo hago preguntas y usted responde, pero está evadiendo respuestas toda la mañana. O sea, usted se parte de risa a carcajadas mientras se estaban llevando el dinero a manos llenas los corruptos de la trama. Pero no era, estamos hablando en esta comisión. Pero no era presunción de inocencia. Pero no era presunción de inocencia lo que iba a hacer en sus intervenciones. Lo de que se parecía un pato, que es lo que no es con presunción de inocencia, lo han dicho otros, señor Sánchez. ¿Puedo terminar? ¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no? Yo le voy a decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? He respondido, señoría. Responde. He respondido que no. Y añado. ¿Sabía, Guardia Civil, señor presidente, que Globalia financiaba las actividades de su mujer? Señor presidente, solamente pido que se me permita responder. Responda. ¿Sabía que Globalia financiaba las actividades de su mujer? Señoría, ¿puedo responder? Señor Miranda. Renuncio a todas las anteriores. Señor presidente, que Globalia financiaba las actividades de su mujer. Señor Miranda. Es que no es capaz de responder. Déjeme hacer una apreciación. Señor presidente, yo lo único que pido es que me dejen responder. Sí, señor Sánchez, va a poder usted responder. Ya he advertido que esta presidencia, advirtiendo las maniobras dilatorias que hay, va a fijarse en el antecedente de la comisión que ha reiterado 3 veces, que llegó hasta el 50% más del tiempo. Así que tendrá su tiempo, señor Miranda. Conteste, señor presidente. ¿Sabía que Globalia financiaba las actividades de su mujer? ¿Sí o no? ¿Me puedo responder a la pregunta? ¿Tuvo algo que ver la reunión en San Petersburgo entre su mujer, Aldama y Hidalgo? Contestar al ¿Sí o no? señor Sánchez. Bien. He dicho anteriormente que no, señoría, y añado, no solamente lo digo yo. ¿A lo de San Petersburgo o a lo de la financiación? Señoría, por favor. La Guardia Civil, en el informe de la UCO, dejó escrito lo siguiente, y lo digo textualmente. No se tiene constancia de que el hecho de que mi mujer concediera o coincidiera en 2 eventos con el antiguo CEO de la compañera, y cito textualmente el informe de la UCO, pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate. Cierro comillas. Además de eso, señoría, a propuesta de una denuncia que ha puesto el Partido Popular ante la Oficina de Conflicto de Intereses, se ha concluido también en 2 ocasiones que no se incurrió en ningún tipo de irregularidad. E insisto, señoría, con este fondo de la SEPI, sin embargo, que lo que hicimos fue
con esto termino, señoría, luego ya usted podrá decir lo que quiera. Con este fondo de la SEPI de 3.200 millones de euros, avalado en el rescate a Air Europa con este préstamo, nosotros hemos salvado muchas empresas y hemos salvado también muchos empleos. Y gracias a esa respuesta, que fue distinta a la de la crisis financiera, hoy España crece, crea empleo y es locomotora de crecimiento y creación de empleo en Europa. Gracias a la respuesta y a la prisa que usted se dio, salvó a una empresa que era la que financiaba las actividades económicas de su mujer. No es verdad, sí, señoría. Financiaba con 40... Usted estaba diciendo que quería Guacalúa no financiaba con 40.000 euros señoría, las actividades del Africa Center de su mujer. Usted estaba diciendo... Niega que Guacalúa de Globalia financiara las actividades de su mujer. No estoy negando ¿Y acaso nada, eso no es un conflicto de intereses? Usted está hablando, señoría, la oficina de conflicto. ¿Y de quién depende la oficina? Pues eso, señor Sánchez. Pues pero mire, usted no le da ninguna credibilidad a su mujer. No le da ninguna credibilidad. No, lo que doy la credibilidad es a la justicia, y la justicia ha imputado a su mujer por 5 delitos. 5 delitos, 5 imputaciones de reflexión. Ya veremos. Señor Sánchez, ¿se tomó los 5 días de reflexión al saber que su mujer señoría. estaba imputada? ¿Sí o no? Señoría, yo, en fin, creo que el Partido Popular... ¿Sí o no? Creo que el Partido ¿Sabía Popular cuándo se tomó los días de traspasado reflexión? muchas líneas rojas. Sí, es una pregunta. Y creo que además Señor hay una Sánchez. coincidencia que me parece, en fin, cuando menos usted tendría que tener algo más de precaución. Y se lo digo con todo el respeto institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene imputada a su pareja por hechos delictivos graves Sánchez y mucho se más niega a hablar de su hermano, pero sí que se permite el lujo de hablar de las parejas de otras personas. Yo pongo Tiene de la piel relieve muy lo que fina con lo hay. suyo, No, yo pero no tengo tiene la ninguna piel piel fina. muy poco fina y la lengua muy larga con los demás, señor presidente. Bueno, eso es lo que dijo Sabina, ¿no? ¿Se Pero en todo tomó caso, usted señoría, los 5 días sabiendo que estaba imputada su mujer, sí o no? Señoría, ¿Lo sabía, sí o no? en aquel entonces no estaba imputada. ¿Lo sabía, sí o no? ¿Llegó Señoría, no la estaba citación imputada, se abrieron cuando usted se tomó los diligencias. 5 días, sí o no? Señoría, ¿Lo niega? Mire, señoría, defiendo, por supuesto, que la inocencia. No, si le de estoy mi preguntando mujer, otra cosa. Si de sabía, mi hermano, pero es que usted, ¿sabía señoría, usted cuando se tomó los 5 días que estaba imputada? ¿Sí o no? Señoría, que no estaba imputada, que ya se lo estoy respondiendo, que simplemente se le abrieron diligencias a propuesta Le habían de llegado la notificación en calidad de un de sindicato, investigada, señor pseudosindicato de manos limpias, a sueldo también del Grupo Parlamentario Popular en el Los días Senado, que se tomó usted que por cierto, señorías, la denuncia fue con recortes de prensa, saltándose la jurisprudencia del Tribunal Supremo a propósito del señor Rajoy y de una querella que se presentó al señor Rajoy por utilizar recursos públicos para contratar a 2 personas que cuidaban a su padre dependiente. Señor Sánchez, ¿Y sabe cuál fue la diferencia, señoría? Ahora habla del padre Que yo de no otra tomé persona. Pero ninguna, tanto tiene que usted yo que no tapar tomé, sobre su familia, que yo no tiene que tomé recurrir a las familias de personas que no medida, están en esta ni sala. tampoco hice Tanto públicamente miedo ningún tiene reproche. usted a la verdad que tiene que recurrir a las familias de personas que no son No, objeto de esta señoría, comisión. lo único señor que hago Sánchez. es contrastar Mire, los 5 días el de reflexión que usted se tomó comportamiento del principal citaron partido en de la Ferraz oposición a la entonces, Fontanera y a ahora. 2 personas más, precisamente para hablar de algunas cosas. Le pregunto muy concretamente de sí o no, no hace falta que se enrolle. ¿Encargó usted de encontrar algo gordo del teniente coronel Balas? ¿Sí o no? Señoría, ¿pero qué me está diciendo? Si nosotros... ¿Encargó usted extorsionar a Grinda y a Estampa o fue la Fontanera? Señoría, primero, yo... Señor he dicho- Sánchez, ¿encargó usted hacer una Señoría. limpia tras la imputación de su mujer o son inventadas Señoría, de Grinda? La propia Leire Díaz, en esta misma ¿Miente sala... el fiscal Grinda o miente usted, señor Yo no es Sánchez? que no he escuchado al fiscal Grinda. Y por tanto, no puedo responder a esa pregunta. Pero le puedo decir, señoría, que todo lo que usted está comentando ha sido desmentido por la propia Leire Díaz. Por tanto, ¿qué me está contando, señoría? Desmentido por Leire Díaz precisamente no está esto. Y lo que ha reconocido Leire Díaz fue, como le he dicho en Telecinco, que quienes informaron por las saunas de su suegro fueron precisamente sus compañeros de partido. Señor Sánchez, le pregunto concretamente, ¿es peinado un facha con toga? Yo no lo calificaría, por supuesto, ¿Es así. peinado un prevaricador, como dijo Óscar López? Señoría, ¿El ministro Óscar López yo- le llamó así? Yo respeto y mucho las declaraciones que puedan hacer el resto de colegas del Consejo de Ministros. ¿Y la Complutense, que se ha personado también en la causa como perjudicada por la usurpación del software? ¿También son fachas? Bueno, yo creo que la Universidad Complutense, el Gobierno de Madrid debería cuidarla un poco más y financiarla mejor. Veo que usted no responde ni siquiera a esta, señor Sánchez. ¿Escribió su mujer las cartas de recomendación a favor de Barrabés? Bueno, no son cartas de recomendación. ¿No?
¿Qué son? No son cartas. ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid ¿Escribió también? su mujer no, las pero cartas, es sí que o han no? sido 30 ¿Escribió sí o no? Señorías. ¿Y le dieron a No Barrabés son- 4 contratos Bueno, por 13 millones de euros después de las cartas de recomendación? ¿Sí o no? Señor presidente, Sánchez? ¿puedo responder a esta cuestión? Primero, que no sé muy bien de qué objeto es esta comisión, esta cuestión, pero Está en el objeto. voy a Su mujer responder. y sus cinco Voy a imputaciones responder. están en el objeto de esta Señor comisión. Miranda, señor deje que Sánchez. conteste, señor. Es que si no, Sánchez. no puedo responder. No puedo responder, señoría. Mire, yo creo que tanto en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid como aquí sucesivos intervinientes y comparecientes han dejado claro, también la Guardia Civil en su informe de la UCO han dejado claro que no hay ningún tipo de irregularidad, que lo que están haciendo es tratar de tapar el escándalo de corrupción, este sí, de la pareja de la señora Ayuso y también de la propia señora Ayuso. ¿Y por qué no decirlo de usted mismo, que fue el que estuvo al frente del Hospital Zendal Señor Sánchez, en su construcción, señor Sánchez, tapar la corrupción de la Comunidad de Madrid? Señor Sánchez, Es así. señor Sánchez, con el mismo criterio que usted, y me parece acertado, no ha querido hablar de su hermano, usted no puede hablar de cuestiones que no están en el objeto de la comisión, así que le ruego se aplique el mismo baremo. Siga, señor Miranda. Señor Sánchez, ya sabe que su mujer tenía una asesora y esa asesora, bueno, pues en un momento determinado dependió de ustedes en la Moncloa. No tenía Le quiero personal preguntar, shopper, ¿eh? ¿Fue usted, Como la señora- no, quien tenía personal shopper no se dedicaba a sus negocios privados, su mujer sí, y No, por eso no, tiene no. 5 imputaciones No. que la mujer de Rajoy no ha tenido nunca. En absoluto. Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor En Sánchez, absoluto. que se las lleva dobladas. El señor Sánchez... Señoría, yo creo que el respeto institucional usted puede al menos- hablar de las familias de los demás. Usted puede ya me- decirme a mí que estaba en una situación hace 5 años. Ya me parece de una bajeza, de una falta de respeto Señorías. institucional. Yo entiendo que ustedes Señorías. tengan esta forma de hacer Señorías. política y de dirigirse al resto de senadores y senadoras, pero hablar en esos términos, señoría, al final, ¿sabe lo que hace? Le retrata a usted. Le voy a retratar. Vamos a ver si se acuerda de esto. Pedro Sánchez dará la lista de donantes al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la gestora. Usted se comprometió en el 2017 a entregar la lista de donantes. Se comprometió. Y ahí está, y además se comprometió con la gestora. Y sin embargo, le pregunto, ¿los ha entregado? Señoría, ¿Alguna vez ha hecho público la lista de donantes de Bancal de Rosas del crowdfunding y financió sus primarias? No me consta, pero sí que me consta una cosa bien Volvemos a importante, responder. y es la legalidad del Bancal de Rosas. ¿Y no le mandaron una Ustedes carta al a final- Bancal de Rosas, el Tribunal de ustedes Cuentas, al diciendo que se final- tenía que someter a la ley de partidos y tenía que hacer públicos sus donantes? Bueno, señoría, pero ¿Sí si nosotros cumplimos con la ley, Pues mire, con le el voy a registro en el preguntar. Ministerio del Interior, con la Agencia de Protección de Datos, también con la ley de financiación de partidos políticos y, por supuesto, también con todo lo que nos requirió el Tribunal de Cuentas. Y le voy a decir una cosa, señoría. Creo que fue un ejercicio muy positivo de regeneración dentro de la organización, que lo que hizo fue defender la autonomía política de un proyecto que se veía atacado por aquellos como ustedes, que lo que querían era que invistiéramos a un presidente, este sí, que tiene sentencias por corrupción. Señor Sánchez, pues ya que va usted de transparente, le voy a preguntar, a ver si nos cuenta algo. Mire, ¿hubo donaciones de alguna sociedad mercantil en Bancal de Rosas, sí o no? A mí no me consta, señoría. ¿Hubo donaciones de más de 50.000 euros, sí o no? No me consta. ¿Quiénes eran los donantes opacos que no ha reconocido? Por ejemplo, empresarios que después se llevasen mordidas No me consta, señoría. de la trama de obra pública, ¿sí o No no? me consta en ¿Dinero absoluto. venezolano? ¿Sí o no? Es una pregunta. No me consta, señoría. Tampoco le consta. ¿Y acaso Bancal de Rosa pudo financiarse, por ejemplo, con la empresa del señor Cerdán, con Servinavar? ¿Sí o no? No me consta, señoría. ¿Y con San Bernardo 36? No me consta, señoría. ¿Desmiente usted Bueno, tajantemente? en todo caso lo he dicho, lo he respondido antes. Señor Sánchez, ¿desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí Señoría, o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, en fin, mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y desgraciadamente no puedo responder. Señor Sánchez, ¿existía, como dijo Aldama, el cupo vasco o navarro? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, en fin, eso es una pregunta retórica. Yo defiendo mi verdad. Señor Aldama tendrá que defender su verdad ante los tribunales. ¿Existían 128 adjudicaciones con mordidas, como dijo Aldama? ¿Miente Aldama o miente usted?
Señoría, no me consta. Eso tendrá que demostrarlo. También dijo el señor Aldama, Sánchez lo ha sabido siempre todo. ¿Lo sabía todo? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, creo que durante toda esta mañana he demostrado que la información que yo disponía en absoluto se corresponde con lo que ha dicho el señor Aldama. ¿Puede garantizar que no se han intercambiado mensajes Koldo y usted? Señoría, yo, que recuerden, no tengo ni constancia de ello. ¿Y con Aldama se ha intercambiado usted algún mensaje? Creo que no, en mi vida. ¿Sería capaz, señor Sánchez, y le pregunto concretamente, de someterse a un careo en esta Cámara con Aldama y con Ábalos, señor Sánchez, sí o no? Eso dependerá. ¿Se sometería usted voluntariamente a un careo para esclarecer las diferencias y saber quién es de los tres señoría, el que dice la verdad? Yo creo ¿Sí que usted, o no? Es muy fácil. Yo creo, señoría, que se responde usted mismo, en esta Cámara? Se responde ¿Sí usted o no? mismo con su pregunta. En fin. Aldama yo entiendo la señor frustración Sánchez y la ante desesperación, pero declaró Aldama ante la respondió menuda inventada. Le pregunto, si fue que una el señor menuda... Aldama sea su guía demuestra la frustración y la desesperación. Fue su guía, señor Sánchez. Fue su guía, la de su Ábalos y la de su Cerdán. Porque ustedes fueron quienes adjudicaron las mascarillas a las empresas del señor Aldama, los hidrocarburos a las empresas del señor Aldama, y es con quien compartió habitación en San Petersburgo su mujer y el señor Hidalgo. Con el señor Aldama, señor Sáncez. El guía que no de ustedes que sea verdad. era en todo caso el señor Aldama, no el mío. Le pregunto, si era una inventada lo que dice el señor Aldama, ¿por qué no se ha querellado usted contra él? Señoría, está ahora mismo siendo objeto de investigación y por tanto esperamos que se... Y también fue una inventada lo que dijo Carmen Pano y ratificó en el Supremo y en el Senado, que llevó bolsas con efectivo con fajos de billete a Ferraz. ¿Eso también fue una inventada, señor Sánchez? Yo creo que todos los intervinientes del Partido Socialista que han respondido ¿Mienten a esta todos cuestión, o el que miente es usted? No, señoría, no, mienten todos no. Yo creo que todos han dicho lo que tenían que decir, que es que todas estas acusaciones de esta señora, por supuesto, en lo que nosotros tenemos información y constancia, por supuesto que no se han producido. Pregunta muy fácil, señor Sánchez, a ver si esta vez sí que nos contesta, la primera, a ver si lo conseguimos. ¿Hubo un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz, sí o no? No hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca. No está en el objeto de la comisión y no iba a entrar en su juego. ¿Hubo un circuito de dinero negro de entrada y salida de efectivo con fajos en Ferraz, sí o no? En la calle Génova sí, en la calle ¿Acaso Ferraz niega usted que hubo pagos en efectivo en Ferraz? En la calle Génova muchos, en la calle Ferraz. Es cierto, señor Sánchez, como leímos ayer, que en los últimos 7 años se han pagado hasta 735.000 fajos con billetes a los altos cargos de su partido, ¿sí o no? Señoría, nosotros todo lo hemos hecho conforme a la ley. Ustedes, y es cierto que desde que se fue Ábalos, que ustedes han seguido pagando hasta 400.000 euros con fajos en efectivo a los altos cargos de su partido. Todo lo ¿sí que ha hecho el Partido Socialista ha sido legal. Ustedes no. Y es cierto que siguen pagando en efectivo hasta el mismo año que parece mentira que ustedes de manera premeditada confundan el pago en efectivo con el dinero negro. Pagar una sede con dinero negro, mal. Cobrar en efectivo contra factura, legal, señoría. Legal. Ustedes lo saben porque han estado aquí. Si los sobres que tenían los fajos de billete con membrete del PSOE son los que tenía la señora Celia en su cajón. A lo mejor lo que está confundiendo, señor Sánchez, es la caja con el cajón. Le voy a preguntar, el señor Koldo, ayer mismo confesaba... El millón de euros se lo encontraron al señor Granados en su casa. El millón de euros es el que han reconocido ustedes que sacaron ese año en el que tienen que dar explicaciones y lo reconocieron. Qué casualidad, hemos dado las explicaciones oportunas ante el Tribunal Supremo, no destruyendo pruebas como ustedes sí han hecho. Ayer el señor Koldo confesó más bien, he cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO y los billetes grandes me los llevaba yo porque nadie los quería. Señor Sánchez, le pregunto, ¿han cobrado otros dirigentes fajos de billete como dice el señor Koldo? Señoría, vuelvo a repetir una enésima vez más. ¿Han cobrado otras personas además de Koldo y Ábalos? Nosotros tenemos unas fuentes de financiación absolutamente legal, un 75% de subvenciones públicas, un 25%. Déjeme terminar. Fajos con el logotipo del PSOE. Déjeme terminar, señoría. Un 25% de las cuotas y de las aportaciones que hacen los altos cargos públicos del Partido Socialista a la organización, y todo lo que se ha hecho ha sido contra factura, dentro de la legalidad y por fuentes de financiación legal, no como el Partido Popular. ¿Usted ha cobrado o no ha cobrado dinero en efectivo de su partido? Yo ya he dicho que ¿sí contra o no? Pero si es que lo he dicho durante todo el día. ¿En cuántas ocasiones?
Señoría, ¿En cuántas mire, ocasiones? Díganoslo. Mire, eso no lo ha dicho todavía en todo el día. Dígalo. ¿En cuántas? Sobre cuestiones concretas, Efectivamente, de cifras, de cuantías, de fechas, insisto, no puedo darle la cifra concreta. Tampoco sabe qué cantidad ha cobrado en efectivo. Pero estamos hablando de cosas muy anecdóticas. ¿Han sido una, dos veces, tres veces? Señoría, estamos hablando de cuestiones anecdóticas, de cifras absolutamente legales. Y también le diré una cosa, muy distinto a lo que hacía el Partido Popular, o no sabemos si continúa haciendo a día de hoy. ¿En qué ejercicios cobró usted en efectivo, señor Sánchez? Señoría, le he dicho sobre cifras concretas, sobre fechas concretas, no imposible decirles la fecha concreta. Mire, lo que sí que le digo es que es una pregunta muy concreta. ¿Cuándo fue la última vez que usted cobró en efectivo? No recuerdo, señoría. Tampoco se acuerda. No se acuerda de nada, ha perdido la memoria. Sí, solo se acuerda de la familia de los demás y de insultar a los demás, señor Sánchez. Yo no insulto. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha cobrado en efectivo? Señoría, que no recuerdo. ¿Ha declarado usted todos los cobros en efectivo? ¿Eso lo puede asegurar? Todos los... Además, fíjese, si ¿tiene todos esos cobros documentados, sí o no? El Partido Socialista, señoría... ¿Los tiene documentados, sí o no? El Partido Socialista, señoría, el Partido Socialista, todos los adelantos, las liquidaciones que hace, las hace contra factura. Como ha demostrado el gerente cuando ha venido aquí y ha explicado cuál es la trazabilidad de todos los ingresos y los gastos del Partido Socialista. ¿Los ha declarado entonces, sí o no? Señoría, yo he ejercido mis responsabilidades fiscales como ¿Tiene usted documentados todos los cobros en efectivo? Señoría, en este caso lo tendrá lógicamente, si procede, pues el Partido ¿Tendría Socialista. usted inconveniente en presentar los documentos que acreditan sus pagos en efectivo? Señoría, mi sueldo, ¿los puede mostrar? Mi sueldo, a diferencia del actual jefe de la oposición, son absolutamente transparentes, conocidos por la opinión pública, a diferencia del jefe de la oposición, que no sabemos ni qué gastos de representación ni qué gastos también se le imputan a él. Tres últimas preguntas. ¿Confía usted en la honradez? Señor Miranda, le concedo a usted 3 minutos para formular las preguntas y al señor presidente otros 3 y se acabó la sesión. Muchas gracias. Haré 3 preguntas. Señor presidente, entiendo simplemente para puntualizar que tendré ocasión de poder hacer, como han hecho otros intervinientes, una última intervención en mi nombre, ¿no? Simplemente por... Señor presidente, ¿confía usted en la honradez de Mariano Moreno, al que colocó en ENUSA ¿Del gerente? 240.000 euros? Me parece una persona honesta, claro que sí. ¿Y le colocó en ENUSA porque era un experto en uranio enriquecido o en enriquecer contabilidad de partidos? Bueno, por la misma razón que el señor Feijóo fue presidente de Correos. La diferencia es que el señor Feijóo era funcionario y este señor lo que era el mago que hacía cosas en su contabilidad. Por cierto, le pregunto... Lo dice usted. No, así es como le decía. Es que usted esto de la presunción de inocencia. No. En fin, según viene, ¿no? Estoy presumiendo que ustedes le llamaban mago. Creo que tampoco le estoy culpando de nada. Pero mire, le pregunto para que usted me lo aclare. ¿Puede usted explicar, señor Sánchez, que en mitad de una pandemia, con 500.000 de empresas en ERTE y con 40.000 empresas destruidas, con una recesión incipiente, el PSOE disparara un 120% su saldo de tesorería? Señor Sánchez, ¿fue milagro o fue el milagro más bien Koldo, Ábalos y Cerdá? La duda yo creo que es más la que planteó el señor Pablo Casado a propósito de la comisión que cobró el hermano de la señora Ayuso. Señor Sánchez, le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor Sánchez. Bueno. Lo que queda muy claro con el 120%, sí, si usted se ríe, con una pandemia, con la gente muriendo, no, yo no me río con de gente eso. como yo luchando por su vida, intubados, y usted, sin embargo, está aquí partiéndose de risa de todos los españoles, después de que se hayan llevado el dinero crudo de la trama de mascarillas. Señor Sánchez, lo que queda claro, señor Sánchez, al margen de sus palmeros, es que sus picos... Un respeto también a los senadores, no se les puede llamar Sánchez, de esa manera. Lo que queda claro, retire esa expresión. Lo que queda claro, retire usted todo lo que ha dicho, que no ha contestado ninguna, y se ha dedicado a faltar al respeto y a hablar de personas. Señor Miranda, le ruego por favor que vaya acabando. Concluyo, señor presidente. Lo que me queda claro es que el 120% de su saldo de tesorería, coincidiendo con los años de la pandemia, casualmente con Ábalos en la Secretaría de Organización y con Ábalos también en el Ministerio de Transporte, hace que coincidan sus picos de tesorería precisamente con los años de sus mordidas. Concluyo, señor presidente. Acción de millones criticar al adversario lo que hace uno y no hace Señor otro. Sánchez, atienda, si quiere después poder contestarme. Millones de la trama de mascarillas, millones de la trama de hidrocarburos, millones de Navarra a Servinavar, millones de mordidas en toda España, billetes que entraban en bolsas de plástico en Ferraz
y que salían en fajos con membrete de su partido. Millones a un miembro del claustro de la cátedra que crearon para su mujer. Una visita a escondidas de la número 2 de Maduro, saltándose las sanciones europeas, y un rescate millonario al patrocinador de su mujer. Señor Sánchez, hoy quería usted pasar a la historia, y ya lo ha hecho, salpicado hasta la ceja o hasta las cejas de corrupción, la de su gobierno, la de su partido y la de su familia. Aspiraba usted a dirigir la OTAN y el Consejo Europeo. Y ahora solo aspira, señor Sánchez, a ser, con sus risas, el único no encausado de aquellos 4 amigos que compartían pitillos y chistes machistas en aquel Peugeot en la campaña de las primarias. Ahora los suyos le aplaudirán, pero le digo, no se engañe, usted ya ha perdido. Porque hoy esto lo han visto millones de personas que han tenido interés y lo han visto también personas en todo el mundo. Y hoy lo que han visto es que le han visto retratado exactamente como lo que es. Una persona, lo siento, sin escrúpulos, como hemos visto. Una persona sin apoyos parlamentarios, como hemos visto. ¿Verdad? Incapaz de responder a una sola pregunta diciendo la verdad. Y sobre todo, una persona, un presidente, salpicado por la corrupción. La jornada de hoy, señor presidente, es el resumen de su mandato. Una mañana sometido aquí a hablar de corrupción en una Cámara que no domina y una tarde pegado al transistor escuchando el veredicto de la militancia de un partido que le aupó una vez al gobierno y que ahora analiza la manera de dejarle caer. Mire, señor Sánchez, esta foto que le he enseñado, ¿la ve? Los que hoy le aplauden y se ríen también aplaudieron a Koldo, Ábalos y a Cerdán. Primero renegaron de Koldo, después renegaron de Ábalos. Señorías, y ahora reniegan de Cerdán. ¿Sabe una cosa? Cuando todo esto estalle, también renegarán de usted. Y usted lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque una vez ya se lo hicieron. De todas formas, muchas gracias, señor presidente. En fin, señoría, lo traía usted escrito, con lo cual da igual lo que hayamos dicho porque usted lo tenía todo. Señorías, por favor. Toda la mañana, señor Sánchez. Señorías, por Lleva favor. usted leyendo toda la mañana. Quedan 4 minutos para que acabe esta comisión. Yo creo que ya hemos tenido bastante. A ver si conseguimos mantener el orden. Que la corrupción es un problema muy grave. Mentir sobre ella o instrumentalizarla como están haciendo los senadores de Vox y del Partido Popular, a mi juicio es una absoluta irresponsabilidad, un tremendo ejercicio de hipocresía. ¿Está leyendo, señor Sánchez? ¿Está leyendo? Señor, que acarrean ambas formaciones a sus espaldas. Señor Miranda. Señorías del Partido Popular, por favor, mantengan el orden. Mi partido y mi gobierno se toman muy en serio los hechos que están siendo investigados por los tribunales y por eso creo que hemos actuado con absoluta contundencia ante ellos, sin taparlos ni ocultarlos, como sí hicieron otros. Hemos expulsado de forma fulminante a los sospechosos, hemos colaborado con la justicia y, a su vez, el Ejecutivo ha puesto en marcha varias acciones y reformas legislativas concretas que he explicado antes, destinadas a reforzar la Fiscalía Anticorrupción, los efectivos de la Guardia Civil, vigilar los conflictos de interés y fomentar la transparencia y una auténtica cultura de rendición de cuentas ante todos los niveles de la Administración. Estos son los hechos, la realidad. Lo demás, pues es su circo, un inmenso bulo construido a base de manipulaciones, de recortes de periódicos, de campañas de desinformación, una caza de brujas montada para engañar a la ciudadanía, tratar de ocultar la buena marcha del país, generar ruido ante la impotencia de articular un proyecto sólido para España. Han convertido esta comisión de investigación en algo que nada tiene que ver ni con comisión ni con investigación. Estamos ante una burda instrumentalización de una institución necesaria para nuestra democracia como es el Senado, en definitiva, un despropósito más tanto del Partido Popular como de Vox. Pero ¿saben qué? Tiene poco recorrido porque, aunque los tribunales ya los traen hechos, o los titulares, mejor dicho, los traen hechos, los españoles ya no creen sus mentiras y porque todos recuerdan y saben distinguir este presunto caso de corrupción de la corrupción sistémica e institucionalizada que sufrimos con el Partido Popular, felizmente superada gracias a la moción de censura del año 2018. Miren, yo respeto profundamente a esta Cámara, por eso siento una enorme pena por el lodazal en el que las señorías del Partido Popular y de Vox están convirtiendo a esta Cámara. El Senado no nació
para ser la sucursal parlamentaria de una estrategia partidista, no nació para ejecutar vendetas políticas desde una mayoría utilizada hoy con fines absolutamente deleznables, nació para ser una Cámara de representación territorial, de control democrático. Y hoy, por culpa de algunos, esta Cámara se está utilizando y se está desnaturalizando y se está desprestigiando. Yo creo que han convertido en una institución al servicio de la máquina del fango a una institución que es necesaria para nuestra democracia. Termino simplemente diciendo que en esta comisión, que podemos calificar de difamación o, en fin, como ustedes consideren, se retuerce el relato, se da crédito a bulos, todo para construir una sobreactuación parlamentaria grotesca al servicio de una estrategia de acoso sin el menor fundamento, una estrategia que no va a funcionar. Miren, llevan 7 años en la oposición y continuarán allí. Esta comisión, señorías, pues en fin, ¿cuántas han sido las comparecencias? 90, 91 comparecencias las que ya van. Bueno, pues tengo que decirles que es una comisión en donde el Partido Popular lleva 1 año y medio buscando algo que no va a encontrar, porque no existe, porque solo hay una Gürtel, su residencia está en una sede pagada con dinero corrupto, como acreditó la justicia, lleva el logo del Partido Popular y la calle es la calle Génova número 13. Eso lo sabe toda España y es la verdad que ustedes no pueden soportar. Muy bien, señorías, llegados a este punto.